de singularidades, ¿no? La serie de Taylor nos permite encontrar desarrollo de series de potencia convergente alrededor de Z sub 0 para f de z, cuando f de z es analítica en todo el disco alrededor de Z sub 0. Entonces, f de z, si una función analítica en un punto, vimos que era equivalente a decir que era desarrollable alrededor de ese punto en una serie de Taylor. Eso lo vimos hace rato. Por lo tanto, el desarrollo de Taylor no se aplica a funciones de esta forma, 1 sobre z o e a la z sobre z, que no son analíticas en z igual a 0. Entonces, alrededor de z igual a 0, yo no puedo aplicar la fórmula de Taylor a estas funciones, porque no son analíticas en un entorno del z igual a 0, ya que dichas funciones no son analíticas allí en ese punto. Para tales funciones existen otros desarrollos llamados el desarrollo de Laurent, 1840, que usa potencias inversas de z en lugar de potencias de z, para tener potencias inversas de z. Este desarrollo es particularmente importante en el estudio de puntos singulares de funciones y conduce a otro resultado fundamental de análisis complejo, el teorema de los residuos, que estudiaremos luego. Ahora consideramos una serie de potencias de la forma sumatoria de igual 0 infinito de Bn, omega sub n o W sub n, convergente en valor absoluto W menor que R, con R minúscula mayor que 0. Si sustituimos a W o a omega minúscula W por 1 sobre Z menos Z sub 0, la serie resultante, esta de n igual 0 a infinito de Bn Z menos Z sub 0 a la n, es convergente si este valor absoluto del 1 sobre Z menos Z sub 0 sobre R es menor que R. Es decir, si al invertir la proporción esta, me queda que el valor absoluto de Z, pero Z sub 0 es mayor que 1 sobre R. En esa región es que es convergente esta serie. ¿De acuerdo? Llamamos R1 igual a 1 sobre R, llamando R1 igual a 1 sobre R, esta serie converge en la región exterior al disco. En la región exterior al disco. Ahí es donde converge. O sea, converge cuando Z menos Z sub 0 es mayor que 1 sobre R. Donde 1 sobre R es igual a R1. En esta región, ella representa una función G de Z analítica, así que G de Z es igual a esto que está acá. Bien. Supongamos ahora que la otra serie de potencias a n de z menos z sub 0 entre n infinito converge en el disco para todos los z que están en C, tal que z menos z sub 0 es menor que r sub 2, con r sub 2 mayor que 0, representa allí a una función h de z analítica que viene dado de esta forma. Entonces, fíjense, vamos a entonces, fíjense, si consideramos una serie de potencias de esta forma, convergente, bueno, aquí viene la cuestión, veo que voy a tener dos tipos de serie, voy a tener una para los z menos z sub 0 mayor que R1, que va a ser convergente y va a converger y ella representa la función analítica G de Z. Y por otro lado, la serie de potencia esta, a sub n, z menos z sub 0, converge en un disco, en el disco donde todos los z en C con z menos z sub 0 menor que R2, y ella representa esta serie de potencia representa una función analítica que se llama h de z. Ahora, si R1 es menor que R2, entonces la función f de z definida por la suma de las dos, f de g de z más h de z, donde g de z es esta
y H de Z es esta. Es analítica en el anillo. Es analítica en el anillo. G de Z, recuerden que G de Z es para los mayores converge fuera del círculo de radio R1 y la H converge dentro del círculo de radio R2. R2. Bien. Así se tiene entonces que F de Z, la escribo de esta manera, o sea, F de Z es la suma de las dos. Recuerden, esto corresponde a la G y esto corresponde a la H. Esto corresponde a la H. Entonces, yo puedo escribirla a F de Z, en vez de escribirla como una suma, la escribo como una sola. Fíjense, esta F de Z, que la escribí como una suma de n igual 0 infinito de b sub n, z menos z sub 0 a la n, más sumatoria de n igual 0 a infinito de a n z menos z sub 0 a la n, donde z menos z sub 0 en valor absoluto varía entre R1 y R2. Yo todo, en vez de escribir dos series, escribo una sola, que es esta, que me va a variar de menos infinito a infinito. Entonces, de menos infinito a 0, voy a trabajar con esta, y de 0 a infinito voy a trabajar con esta. Entonces, la escribo así. Donde los C sub n vienen dados de esta forma, pues. Cuando n es menor o igual que 0, esto es b menos n. Cuando n es igual a 0, tengo el a sub 0 y el b 0. Y cuando n es mayor que 0, tengo los a sub n. Bien, esto es una forma de denotar la f de z en una sola serie y no en dos, como está acá. A esta yo llamo, fíjense, a la parte esta, donde está 1 sobre z menos z sub 0, esto lo voy a llamar la parte principal de mi desarrollo de Laurent, esto que está aquí, ¿no? A esta serie se le llama la serie de Laurent, a esta serie, esta que está acá o esta que está acá, se le llama la serie de Laurent, donde los coeficientes vienen dados de esta manera. A esta serie le llamamos la serie de Laurent de la función f, y al anillo su región de convergencia. O sea, esa serie f, la función f de z va a ser analítica en el anillo z menos 0 menor que R2 y mayor que R1. Tenemos un primer teorema, una serie de la forma n igual a sumatoria de n igual menos infinito a infinito, c sub n z menos z sub 0 a la n, representa una función analítica en el donde R1 es el radio de convergencia de esta serie y R2 es el radio de convergencia de esta serie. Esta z menos z sub 0 a la n y esta es c menos n z menos z sub 0 a la n, pero dividiendo. El siguiente teorema es esencialmente el recíproco al teorema anterior y es una generalización del teorema de Taylor. Dice lo siguiente: CF es una función analítica en un anillo A formado por todo Z complejo, tal es que el valor absoluto de Z menos Z sub 0 varía entre R2 y R1, con R1 menor que R2, por supuesto. Entonces, para cada Z que está en ese anillo, se tiene que la función f de z se puede representar como una serie de Laurent, donde los coeficientes de esa serie vienen dados por esta integral. Esto es la fórmula integral, esto lo resuelvo por la fórmula integral de Cauchy. Recuerden, ¿no? Recuerden, la fórmula integral de Cauchy. Y C es cualquier curva simple cerrada en A. O sea, C va a ser, esto es A, fíjese, A va a estar variando, A es el anillo, que varía entre mayor que R1 y menor que R2. Pues en esta región va a estar A, en este anillo. Bien. La integral sobre C es en el sentido positivo. Observación. Observación. Para ver que la serie de Laurent es una generalización de la serie de Taylor,
Suponemos que la función es analítica en todo el disco, que está formado por Z complejo, tal que el valor absoluto de Z menos Z es menor que R2. Entonces, todas las funciones estas son analíticas en D1. Son analíticas en D1. ¿Por qué? Porque ahí el Z sub 0 no está. ¿No? Fíjense, de D1, Z menos Z sub 0 menor que R2. ¿De acuerdo? Entonces, todas las funciones estas son analíticas en D1 y así C-1, C-2, C-3, puntos suspensivos, son todos nulos y la serie que resulta es la serie de Taylor de F. Ya que por la fórmula integral de Cauchy tenemos que la derivada enésima de F en Z sub 0 es igual a esto que está aquí. Entonces, la derivada enésima en Z sub 0 paso esto para acá, me queda los C sub N. Los C sub N. Bien. Observación. Para el anillo de convergencia A, formado por todos los Z complejos, donde el Z menos Z sub 0 varía entre R2 y R1 de la serie de Laurent de F, existen dos casos extremos. Si R1 tiende a 0, entonces A se convierte en esto que está acá. A se convierte, R1 está tendiendo a 0. Fíjense que esto es A. Si R1 tiende a 0, entonces se convierte en esto que está acá. El conjunto de todos los Z, A se convierte, el anillo se convierte en esto. En todos los Z que están en C, tal que 0 menor que Z menos Z sub 0 menor que R2. Es decir, el disco abierto de radio R2, excluyendo al 0. Excluyendo a 0. Perdón, excluyendo a Z sub 0. Aquí casi no se ve. Excluyendo a Z sub 0. Esto es lo que se llama un disco pinchado o lo que se llama un entorno reducido. Pues el Z sub 0 no es. Segundo, si R2 tiende a infinito, entonces el conjunto, el anillo A, se transforma en esto. En los Z que están en C, tal que R1 es menor que Z menos Z sub 0. Es decir, la región exterior al disco de radio 1 y centro Z sub 0. Esta es la región exterior. Bien. Entonces, si R2 va a infinito, entonces este anillo se convierte en la región exterior, y si R1 va a 0, este anillo se convierte en el disco abierto sin incluir al Z sub 0 de radio R2. Bien. Las series de la forma sumatoria n igual a 0 infinito, Cn Z menos, y la serie desde n igual a menos infinito a infinito, Z sub n, Z menos Z sub 0, se puede sumar, restar, comunes, que son la intersección. Pues yo puedo sumar series, multiplicar series, siempre y cuando esté trabajando en una región común, que es la intersección de las dos de los dominios de esas dos series. Si se dividen dos series de potencia o dos series de tipo Laurent que no se anulen, se obtiene otra serie de potencia o de tipo Laurent dependiendo de la serie en la región común. Así por ejemplo, si f de z es la serie f de z, la función f de z está representada por esta serie de Laurent, en el donde Z0 varía entre R1 grande y R2 grande, con la intersección de esas dos anillos, A1 y A2, distintos de vacío, o sea, intersección no nula, puedo multiplicar las dos funciones, o sea, multiplicar las dos series,
multiplico las dos series y me da esto que está acá, me da esto que está acá. Por Bn menos K, que ha variado en términos infinitos e infinitos. Para que G de Z sea distinto de 0 en A2, para que Z en A2 serie, se supone números reales ρ1, que ρ2, el cociente de esta forma, el cociente de dos series, funciones, va a ser esto, Z menos Z sub 0 varía entre ρ1 y ρ2. Bien, vamos a ver ahora una serie de ejemplos que nos empiecen a aclarar todo esto, pues. Con los ejemplos aclaramos todo eso que hemos visto. Atención con los ejemplos. Esto es importante que lo entiendan. Tiene el primer ejemplo. Allá la función a la cual converge la serie y el sitio de convergencia, o sea, y a dónde converge. Pues. Entonces, fíjense, partiendo de la serie geométrica, ustedes recuerden, esta serie es 1 más z cuadrado. Recuerden que esta serie ya converge a 1 sobre 1 menos z, si el valor absoluto de z es menor que 1. Ya esto debe ser, este es un resultado ya universal para ustedes. Pues ya está un resultado que ya ustedes no tienen que deducirlo, sino ya lo tienen que incorporar como en una tabla. Pues. Ya está un resultado que se conoce abundantemente. Y si es la alterna a la n, z a la n, que es 1 menos, más, menos, converge a 1 sobre 1 más z. 1 más z. Bien. Entonces, fíjense, aquí yo quiero ver, entonces, esta serie, yo inclusive puedo ver, esta serie converge uniformemente, puedo ver todo, y puedo derivar término a término. Entonces, yo derivo a la izquierda y derivo a la derecha. Derivo a la izquierda y derivo a la derecha. La derivada de la izquierda es nz a la n menos 1, y la derivada de la derecha es esta. Y la derivada de 1 sobre 1 menos z, al derivar eso, me queda 1 sobre 1 menos z al cuadrado. Y me queda el mismo radio de convergencia. Me queda valor absoluto de z menos que 1. Esto que está acá. Ahora, multiplico. Fíjense, yo quiero aquí z cuadrado. Z cuadrado. Multiplico por z a ambos lados. A ambos lados. Me queda z sumatorio de n igual a 1 infinito n, z a la n menos 1. Entonces, a este lado me queda esto sobre esto. Entonces, ahora, ok, espérate. Derivando nuevamente, se tiene... ok. Ahora yo ahora aquí tengo z a la n. Fíjate, esta z la monto acá y me queda z a la n por n. ¿De acuerdo? O sea, este es multiplicando por z esto, multiplicar por z acá y multiplicar por z acá, me queda nz a la n, nz a la n. Y derivo nuevamente nz a la n, nz a la n me queda n cuadrado, z a la n menos 1, y derivo acá esto que lo he multiplicado por z. Me queda esto que está acá. 1, esto lo multiplico por z, me queda z cuadrado, lo diría, sería 1, 2 veces 2 al cuadrado z, más 3 al cuadrado z, porque multipliqué por z. Entonces quedaría z más 2z cuadrado, más 3z cubo. Entonces va a ser, la derivada de z es 1, la derivada de 2z cuadrado es 2 por 2z,
la derivada de 3z cubo es 3 por 3z cuadrado, me queda esto que está acá. Entonces, la derivada y derivo esto que está acá. Derivo este lado que está acá. Entonces, al derivar ese lado, al derivar este lado, me queda esta serie. Me queda n cuadrado z a la n menos 1, n cuadrado z a la n menos 1, va a ser igual a esta derivada que está acá. A esta derivada que está acá. Al derivado que llegó a esto que está acá. Esto es al cubo. Esto es al cubo. 1 menos z al cubo. Y luego multiplico por z a ambos lados. Multiplico por z a ambos lados. Y tengo sumatoria al multiplicar por z. Multiplico también aquí por z. Y al multiplicar por z me queda n cuadrado z a la n. Y esto que está acá. Y entonces aquí he visto que la serie esta, ¿dónde converge? ¿Cuál es la función? Es esta. Y esa es la pregunta, fíjense. Ahí es la función a la cual converge la serie esta, en el círculo de convergencia. Entonces, esta serie converge precisamente a esta función. A esta función. Fíjense, todo lo fui construyendo, multiplicando y derivando. Fíjense, yo parto, volvamos a partir de esta. Y derivé a ambos lados y llego a esta, al derivar a ambos lados, derivo a la izquierda, derivo aquí y derivo acá. Derivé 3 veces. Derivé la z a la n, que es n por z a la n menos 1. Después derivada de 1 es 0, derivada de z es 1, derivada de z cuadrado es 2z, la derivada de z al cubo es 3z cuadrado. Y después derivo esto que está acá, la derivada de 1 sobre 1 menos z como un cociente. Entonces esto me queda esto. Después multipliqué por z para que me quede nz a la n de nuevo. Multiplico aquí todo por z y después vuelvo a derivar y me queda n por n, me queda n cuadrado, z a la n, me queda todo esto que está acá. Me queda esto que está acá. Donde esto, esta sumatoria es esto que está acá. Y esto lo multiplico por z, y aquí lo multiplico por z y obtengo lo deseado, que es el desarrollo de n cuadrado z a la n, que es entonces esto que está acá. Bien, ¿se entiende, no? Profe, una pregunta. En el enunciado, ¿puede volver al enunciado un momentico para preguntarle algo del enunciado, por favor? Halla la función a la cual converge la serie esta y el círculo de convergencia. Está convergiendo con los valores de z. En el enunciado dice la suma desde 1 hasta infinito de n al cuadrado por z a la n, dice ahí, o z al cuadrado. N cuadrado por z cuadrado. Z cuadrado. Ok, y nosotros al final llegamos al resultado de c con z a la n, igual sigue siendo válido. No, es z a la n, está mal el resultado. Está mal el enunciado, tiene razón. Es z a la n. Es z a la n, z a la n. Gracias. Me equivoqué yo. Está bien, está muy bien. Gracias, profe. Está muy bien. Gracias a ti por la observación. A ver, sí. 85, 86, ¿dónde estoy yo aquí? Déjame ver. Está muy bien la observación, está muy bien. Es z a la n. Z a la n. Claro, por eso que trabajé con z a la n. Bien. Sigamos adelante. Pues. A ver, ¿dónde estoy? Ajá, que estaba aquí. Otro ejemplo. Halle la serie de Taylor de la función f de z igual a z sobre i más z en un entorno de z igual a 0 y encuentre su radio de convergencia. Entonces, fíjense, fíjense, todo lo estoy tratando de ver. Lo importante de esta, fíjense.
lo importante de esta, ya tengo la Z, la N, por aquí la tengo. Lo importante de todo esto, ¿no? Fíjense. 1 sobre 1 menos Z, vale, el absoluto de Z converge a esto, ¿no? La importancia de todo esto. Entonces, fíjense, en el segundo ejemplo, que está acá, yo tengo la función f de z, es z sobre i más z. Entonces la tengo así. Entonces, entonces escribo esto así, saco a, divido por i y multiplico por i. Tengo esto que está acá. Tengo esto que está acá. Entonces, fíjense, esto que está acá, al multiplicar por i y dividir sobre i, se me transforma en esto que está acá. Me queda z sobre i sobre u a z sobre i. Entonces, usando la serie geométrica, es esto, usando esta serie geométrica, para la serie ahora oscilada, que está oscilando, para la serie que está oscilando, la menos 1 a la n, z a la n, esta serie va a converger, cambio la z por la menos z, entonces me da 1 más z. Entonces, la serie esta, que está aquí, va a converger 1 si el valor de z es menor que 1. Entonces, fíjate, esto que está acá, lo voy a reemplazar por esta serie, pero ahora el z no es z, sino es z sobre i. Z sobre i. Z sobre i. Entonces, fíjense ustedes, esta serie 1 sobre 1 más z, 1 sobre 1 más z sobre i, estoy reemplazando la z por z sobre i, va a ser la suma del igual 0 a infinito de menos 1 a la n z sobre i a la n. Y obviamente el valor absoluto de ella, el valor absoluto de z es el valor absoluto de z, el valor absoluto de i es 1, es esto que está ahí. Entonces el valor absoluto de z sobre i es el valor absoluto de z, y eso es menor que 1. Por lo tanto, f de z es igual, aquí está f de z, fíjense, f de z es z sobre i, y 1 sobre 1 más 2 sobre i, lo reemplace por la serie esta que está acá. El 1 sobre 1 más z de i es esta serie. Es esta serie. Entonces, el f de z es z sobre i por la serie en la cual converge esta función. Es esta que está acá. Menos 1 z a la n y a la n. Y a la n. Entonces, este z lo meto aquí adentro. Me queda menos 1 a la n, z a la n más 1. Y el i lo meto aquí adentro. Me queda i a la menos n y n más 1. Entonces, allá la serie de Taylor de la función y en un entorno z igual a 0 y en la de Taylor. Esta es su serie de Taylor. Quiero contar alrededor de z igual a 0. Aquí está. ¿Alguna pregunta? No, profe. Que lo que no parece, cuando yo juego con esto, yo sé que esto, como tiene punto más, va a converger a esta serie. Esto se convierte en esta serie. Y ahí es donde juega el papel para encontrar el desarrollo de la serie de Taylor. Otro ejemplo. Ahora vamos con la serie de Lagrange. Las series de Lagrange se desarrollan, fíjense que aquí utilicé series de Taylor. Vamos a ver en este ejemplo. Utilicé series de Taylor porque estoy hablando en un entorno de z igual a 0. O sea, aquí no hay punto, no hay singularidad, esto no se anula. Esto se anula cuando z es igual a menos i, pero estoy en un entorno de z igual a 0. Z igual a 0. No estoy en un entorno de z igual a menos i, para que esto se anule. Por lo tanto, aquí esta función va a ser analítica. Pues. Entonces, se desarrolla en serie de Taylor.
Pero fíjense este caso. En este caso, la función es 1 sobre z cuadrado menos 3z más 2. Entonces yo quiero hallar la serie de Taylor, la serie de Laurent, perdón. De la función esta en potencia de z menos 2 en el disco pinchado, en esto, fíjense, en este disco, o en la región este, o en el interior, o en la región exterior al disco. Fíjense bien este ejemplo. Sigan este ejemplo con todo cuidado. Entonces, cuando ustedes factorizan esto, van a ver que las raíces de este son 1 y 2, ¿no? Dos números que sumados den menos 3 es menos 1 y menos 2. 2. Dos números que sumados den menos 3 al menos 1 y el menos 2 al menos 3, y el producto de ellos da 2. Entonces, todo esto yo lo puedo escribir. Si hiciera fracciones simples, vamos a ver, lo escribiría así. A ver, no he hecho fracciones simples. No he hecho fracciones simples. No, todavía no me interesa hacer fracciones simples. Entonces, fíjense, como estoy en la región, quiero encontrar esto en potencia de z menos 2 en el disco pinchado. O sea, este no me incluye el punto 2. El punto 2. Aquí tengo, pero este sí me incluye el punto. Aquí el 2 no está metido, pero sí me incluye el punto 1, porque el 1, el 1 menos 2 es menos 1, es menor que 1. Ese sí me lo incluye. Entonces, aquí en este punto, cuando estoy en este entorno, esta función tiene un punto singular aquí, pues se anula porque está comprendiendo el punto 1. O sea, este es un círculo de radio 2, centrado en 2 y radio 1, centrado en 2 y radio 1, va a incluir va a incluir z menos 2 menos que 1, va a incluir el 1 hasta el 3. Entonces, fíjese, yo tengo que romper, aquí, cuando yo debido de haber desarrollado esto en fracciones simples, ¿no? Para que se viera mejor la cosa. Fíjense, si yo desarrollo esto en funciones, de funciones simples, yo creo que esto es 1 o un medio de 1 sobre z menos 1 más, bueno, vamos a ver si está desarrollado en funciones simples acá. O no me hizo falta. No me hizo falta. No, aquí está desarrollado. Bueno. Aquí ¿qué hago? No desarrollo en funciones simples. Esto es directo. Esto es z menos 1 por z menos 2. Esto que está acá abajo. Entonces esto lo escribo como 1 por z menos 1 por z menos 2. Cuando estoy en este caso, del que me preocupo es del 1 sobre z menos 1, porque este caso no me incluye el z igual a 2, porque estoy en el entorno reducido. Aquí no hay la posibilidad, porque cuando z vale 2, esto es 0, ¿no? Y esto es, y 0 no es mayor que 0. No puedo incluir, digamos, el punto z igual a 2. Entonces, en cambio aquí el punto z igual a 1 sí, porque 1 menos 2 es 1 y eso es mayor que 0. Entonces, el punto z igual a 1 sí está comprendido, y como es esto que está acá es el producto de 1 sobre z menos 1 por 1 sobre z menos 2, entonces el punto z igual a 1 es un punto donde tengo problema, porque allí la función no es analítica.
Entonces ahí tengo que hacer el desarrollo de la serie de Laurent, porque ahí ese es un punto singular, un punto donde la función no está definida. Bien, por eso es que yo hago el desarrollo alrededor de Z, perdón, este lo voy a escribir en función del Z-2. Del Z-2. Entonces fíjense lo que hago. El 1 sobre Z-1 lo escribo como 1 más Z-2. Más Z-2. Entonces esto es 1 más Z-2. Eso es lo mismo que decir 1 sobre Z-1. Pero esto que está acá, esto que está acá, el 1 sobre 1 más Z, yo sé que esta serie, ya yo lo sé, que la serie alterna de menos 1 a la n, de n igual a 0 infinito de z a la n, está acá si z es menor que 1. Luego esta serie, la 1 sobre 1 más z menos 2, va a converger a la menos 1 a la n. Entonces z menos 2 a la n. Estoy utilizando este hecho para que esta parte se convierta, esta parte es donde converge esta serie que está acá, utilizando este hecho. Y eso es menor que 1, cuando z menos 2 es menor que 1. Luego, fíjense ustedes, la función f de z, que es igual a 1 sobre z cuadrado menos 3z más 2, que es igual a 1 sobre z menos 2, z menos 1, si estoy trabajando en esta región, en el 0 menor que z menos 2, menor que 1, entonces aquí no tengo problema porque aquí esto es analítico, esto no incluye el 2, en cambio se incluye el 1, en cambio esta que está acá, esto que está acá, lo reemplazo por mi serie, el z, 1 sobre z menos 1, ya vi que es igual a esto que está acá, y esto que está acá, el 1 sobre 1 más z menos 2 es esto que está acá. Entonces yo reemplazo esto por esto y voy a multiplicar 1 sobre 1 z menos 2 y esto que está acá lo reemplazo por la serie y luego multiplico todo y me queda menos 1 a la n, z menos 2 a la n sobre z menos 2 a la n menos 1. Y aquí tengo esto para el caso, fíjense, aquí cuando n vale 0, me queda esto que está acá. Cuando n vale 1, me queda 0 acá, me queda menos 1. Cuando n vale 1, me queda menos 1. Aquí está. Cuando n vale 2, me queda positivo. Me queda z menos 2. Aquí está. Y así sucesivamente. Entonces, aquí puedo hacer el cambio de n por n menos 1. O sea, esta serie, entonces, haciendo el cambio de n por n menos 1, esta serie se convierte en esto. ¿Alguna pregunta ahí? Fíjense, vuelvo y repito. Fíjense, esta es mi función. Z menos 1 y Z menos 2. Pero fíjense, yo voy a trabajar primero, allá en la serie de Laurent de la función esta, en potencia de Z menos 2. Primero, en el disco pinchado. O sea, este disco pinchado no contiene el 2. Entonces, la parte de 1 sobre Z menos 2 es analítica. En cambio, si contiene el 1. ¿Cómo contiene el 1? Porque 1 menos 2 es valor absoluto, que es 1. 1 es mayor que 0. Verifica 1 es mayor que 0 y es menor que 1. En cambio, como es estrictamente mayor que 0, cuando z es igual a 2, esto vale 0. Pero esto es estrictamente mayor que 0, no igual a 0. Entonces no incluye el punto z igual a 2. Por lo tanto, en esta descomposición, que es 1 sobre z menos 1 por 1 z menos 2, el z igual a 2
no está incluido en este intervalo reducido. Luego trabajo con el 1 sobre z menos 1. Pero como a mí me piden el desarrollo en Lagrange en potencia de z menos 2, ¿yo cómo transformo esto en potencia de z menos 2? Bueno, al 1, esto lo pongo como 1, le quito 2, tengo 1 más z menos 2 y es igual a esto. Y a esto, el 1 sobre 1 más z menos 2, lo relaciono con esto que está acá. Donde ahora el z no es z, sino z menos 2. Entonces me queda esto que está acá. Y todo eso lo escribo. ¿Alguna pregunta ahí? Ahora vamos a ver si z menos 2 es mayor que 1. Z menos 2 es mayor que 1. Esto es 1 sobre z menos 2 es menor que 1. 1 sobre z menos 2 es menor que 1. Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa acá. Bien, entonces el 1 sobre z menos 1 lo escribo de esta forma. 1 sobre z menos 2 más 1 me da z menos 1. Bien. Entonces divido y multiplico por z menos 2. Entonces esto que está acá lo escribo así. Lo escribo así. Desarrollo en serie de potencia, que es la serie geométrica, siempre que el valor absoluto de 1 sobre z menos 2 sea menor que 1. Entonces, el 1 sobre z menos 1, esto que está acá, es 1 sobre z menos 2, pero 1 sobre 1 más 1 sobre z menos 2 es la serie geométrica. Esto converge, perdón, a la alterna, la geométrica. Esto converge a esto que está acá. A esto que está acá. Ahora, ¿por qué el z menos 2, cuando z vale, fíjense, no me preocupo del 2 porque en esta región el 2 no está incluido. El 2 no está incluido. El 2 no está incluido. En esta región donde tengo problemas, fíjense, esta función, en esta región donde tengo problemas para que sea analítica es en el 1. O sea, porque 1 menos 2 es 1 en valor absoluto de 1 es mayor que 1 o igual a 1. Pero el 2 no. Porque cuando z vale 2, 2 menos 2 es 0. El valor absoluto de 0 es 0, no es mayor que 1. Luego, con el que me preocupo, con el 1 sobre z menos 1. De esta función. Por lo tanto, pero yo quiero hacer el desarrollo de Lagrange en series de potencia, en series de z menos 2, que es lo que me pide, el problema. Pues allá la serie de Lagrange de la función en el disco o sea, de serie de z menos 2, en potencia de z menos 2, en potencia de z menos 2. Entonces, en el segundo caso, yo veo que donde tengo problemas es en el z igual a 1 y hago esto que está acá, bueno, y hago todo esto que está acá, pues. 1z menos 1 es esto. Luego, f de z, la función f de z es 1 sobre z menos 2 por 1 sobre z menos 1. Esto es igual a 1 sobre z menos 2, pero la 1 sobre z menos 1 es esta que está acá, es todo esto que está acá. Aquí está 1 sobre z menos 1 es esto. Lo reemplazo, el z menos 2 lo meto acá, me queda n más 2 y hago un llamado, de n más 2 igual, lo transformo en n, entonces zn más 2 es n y esto será n más 2.
n más 2, n más 2 es n más 2 es n, entonces esto será n menos 2, pero menos 1, la n menos 2, me va a quedar de esta forma. Aquí hay un cambio, fíjense, aquí hago un cambio de variable. O sea, n más 2 lo llamo m, supongamos. Entonces va a ser m. Y la n va a ser m menos 2. M menos 2. Pero m menos 2, aquí puedo poner m menos 2 y aquí m. Menos 1 a la m menos 2 va a ser igual a menos 1 a la m. Entonces lo dejo así, de esta manera. En este primer ejemplo, fíjense, la función es esta. Yo estoy trabajando en una región donde tengo problema es en el z igual a 1. Tanto para el primer caso, que es este disco, para el interior, como para el exterior de este disco. ¿No? El z igual a 2 no está ni en el exterior de este disco, ni en el interior de este disco pinchado. Si fuera igual a 0, sí. Si fuera igual a 0, sí. Porque 2 menos 2 es 0 y es igual a 0. Ahí sí tuviera que trabajar con el z menos 2. Pero como estoy estrictamente abierto, no necesito trabajar con el z menos 2. Con el que tengo problemas es con el z igual a 1. Con el z igual a 1. Entonces esa es la primera observación que tienen que ustedes tener clara. Observación. También podemos resolver este problema por fracciones simples. Aquí está. Entonces desarrollamos en serie apropiadamente cada uno de los términos y sumando ambos obtenemos la serie pedida, ¿no? Entonces nosotros tenemos esto, 1 sobre 1 más z, que es z menos 1. Esto correspondería al z menos 1 y 1 más z menos 2. Entonces, esto sería esto que está acá, menos 1 a la n más 1, z menos 2 a la n, más 1 sobre z, más 1 sobre z. Ajá. Para la parte, sería todo esto que está acá. Ajá. Bien. Ahí para la parte 2 tendríamos esto. Para la parte 2 tendríamos esto que está acá. Aquí vengo y saco para la parte 2. Trabajo acá. Saco z menos 2 factor común. Y, perdón, multiplico por z menos 2 y divido sobre z menos 2. Aquí estoy en esta. Más 1 sobre z menos 2. Me queda esto que está acá. Más 1 sobre z menos 2. Me queda todo esto que está acá. Y me queda esto que está acá. De n igual 2 a infinito. Haciendo el cambio de variable. Bien. Pero fíjense, aquí con el que tengo problemas es con el z menos 1. Pues 1 más z menos 2 es el z menos 1. El z menos 2 ni lo toco. ¿Por qué? Porque en la región donde estoy trabajando no está el 2. Ahí entonces, todo esto es analítico. Pero sí está el 1. Por eso es que ahí es donde yo aplico la serie de Laurent en la región donde tengo el punto de singularidad, donde se anula el denominador, que es en el z igual a 1. Bien, nota, ya vamos a seguir aclarando esto. Nota, sabemos que el desarrollo de Laurent es único, pero hay que tener cuidado, ya que la unicidad depende de la escogencia del anillo A, del A. Por ejemplo, A formado por todos los Z, para que hablar absoluto de Z mayor que 1, entonces f de Z, 1 sobre Z menos 1, tiene el desarrollo de Laurent. Tiene el desarrollo de Laurent. Tiene el desarrollo de Laurent, este que está acá. Fíjense que está
1 sobre 1 va a ser este que está acá, 1 sobre z. El z igual a 0, fíjense, el z igual a 0 no está acá, pero el z igual 1 sí está acá. El z igual 1 sí va a estar acá, el 1 mayor que 1. Entonces, esto lo escribo 1 sobre z y el z menos 1, el z menos 1 lo escribo como esto que está acá. Divido, se acuerda, multiplico por z y divido sobre z, me queda 1 sobre 1 menos z. Y este desarrollo, entonces multiplico este z por este z, me queda z cuadrado y me queda 1 sobre 1 menos 1 sobre z. Y este desarrollo del 1 sobre 1 menos z, este va a ser la geométrica, porque es con menos, no, si es más es con la oscilante, pero si es con menos es con la geométrica. Entonces era 1 más 1 sobre z más 1 sobre z cuadrado, punto suspensivo. Y esto vale esto siempre que el valor de z sea mayor que 1. Valor de z sea mayor que 1, esto quiere decir que el valor de 1 sobre z en valor absoluto es menor que 1. Fíjense, aquí aplico, fíjense aquí aplico la serie geométrica, pero no estoy trabajando con z, estoy trabajando con 1 sobre z. Si el valor de z es mayor que 1, el valor absoluto de 1 sobre z es menor que 1. Entonces, tiene sentido haber hecho esto. Mientras que si, fíjense, mientras que si a ahora está entre 0 y 1, aquí sí voy a meter el 0. Aquí sí voy a meter el 0. Perdón. Z mayor que 1, ok. Mientras que si estoy acá, al 0 menor, se tiene el desarrollo 1 sobre z menos 1. Esto es, multiplico por menos, y por menos abajo tengo esto que está acá. Entonces tengo esto menos 1 sobre z, y tengo esto que está acá. Hago el desarrollo de esto, porque el valor de z es menor que 1. Hago este desarrollo. Entonces me queda menos 1 sobre z multiplicado por esto, y me queda esto. Válido para acá. Por unicidad, esos dos desarrollos, por unicidad, esos son los desarrollos del Laurent para las regiones apropiadas. Bien. Ya vamos a seguir con esto. Singularidades aisladas. Clasificación de los puntos singulares. Ya vamos a seguir con esto. Fíjense. Un punto donde f de z no es analítica se llama un punto singular o una singularidad de f de z. El punto z igual a z sub 0 se llama un punto singular o una singular, perdón, el punto z igual a z sub 0 se llama una singularidad aislada de f de z si podemos encontrar un delta mayor que 0, tal que en el círculo de radio z sub 0, perdón, de centro z sub 0 y radio delta no contiene puntos singulares diferentes de z sub 0. O sea, z sub 0 es una singularidad aislada si en un entorno de ese punto no encuentro más puntos singulares. Entonces está ella sola y eso es lo que llamo yo una singularidad aislada. Fíjense, z igual a z sub 0 es una singularidad aislada de f de z si en un entorno de ella no encuentro más singularidades. Bien, entonces yo tengo este desarrollo de Laurent para la función f de z, ¿no? Esta parte que viene acá y la parte, digamos, principal, que es esto que está acá. Tiene ese desarrollo. Ahora viene lo que se llama polos. Si f de z
tiene la forma 1, fíjense, tiene esta forma. Tiene esta forma. Si f de z tiene la forma 1, en que la parte principal tiene solamente un número finito de términos, la parte principal es la parte donde divido, la parte donde aparece dividiendo z menos z sub 0, z menos z sub 0, 1 sobre z menos z sub 0 al cuadrado, 1 sobre z menos z 0 al cubo. Esta parte que está acá, la parte donde aparece el cociente, es lo que llamo yo la parte principal. Entonces, si f de z tiene la forma 1, en que la parte principal tiene solamente un número finito de términos dado por esto que está acá, a menos 1, z menos z sub 0, más a menos 2, z menos z sub 0 al cuadrado, más a menos 3, z menos z sub 0 al cubo, más a menos n con z menos z sub 0 a la n, donde a menos n es distinto de 0, es distinto de 0. Solamente hay un número finito, de aquí para adelante todos los demás son 0. Entonces z igual a z sub 0 se llama un polo de orden n. Entonces cuando yo encuentro el desarrollo de Laurent de una función y veo que la parte de donde aparecen los cocientes, el 1 sobre z es un número finito, entonces yo voy a decir que ahí tengo un polo y de acuerdo cuántos términos haya, si llega hasta aquí es un polo de orden 3, si llega hasta aquí es un polo de orden 1, perdón, de orden 2, si llega hasta aquí y todos los demás es 0, si llega hasta aquí y todos los demás son 0, es un polo de orden 1. Si llega hasta aquí y todos los demás, el 3 y el 4, todos son 0, es un polo de orden 3. Y así sucesivamente. Si n igual a 1, el polo es llamado polo simple. Si f de z tiene un polo en z igual a z sub 0, entonces el límite cuando z tiende a sub 0 de f de z es infinito. Es infinito. Bien. Otro concepto es el de singularidades removibles. Esto se parece a aquello cuando veíamos continuidades removibles, continuidades o evitables. Se podían evitar. Fíjense ustedes, si una función f de z no está definida en el punto z igual a z sub 0, pero el límite existe, entonces z igual a z sub 0 es una singularidad removible. La función no está definida en ese punto, sin embargo, el límite de la función, cuando la variable tiene ese punto, existe, entonces es una singularidad removible, porque yo puedo definir la función en ese punto como el valor que tiene su límite en ese punto. Veamos, en tal caso se define a f de z en z sub 0 como el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z. Y el ejemplo clásico es este. Fíjense, el ejemplo clásico es este. Como ustedes verán, pues. El ejemplo clásico es seno de z sobre z. Esta función no está definida en z igual a z igual a 0. No está definida. Pero sin embargo, este límite cuando z tiende a 0 vale 1. Vale 1. Entonces, si yo defino la función f de z igual a 0 de z sobre z para z diferente de 0 e igual a 1 para z igual a 0, entonces yo la singularidad z igual a 0 la estoy removiendo porque estoy definiendo el f de 0 como el límite de seno de z sobre z cuando z tiende a 0, que es igual a 1. Entonces, también observe esta relación. Fíjate, seno de z es esto, seno de z, esto es 1 sobre z, y el desarrollo de Taylor del seno de z es esto. Al multiplicar me queda esto. Fíjense ustedes, este seno de z. Entonces, fíjense, esto es f de z. Al evaluar en 0, fíjense, al evaluar en 0 me queda 1. Me queda 1. Entonces, el límite cuando z tiende a 0 va a ser el límite de todo esto
cuando z tiende a 0 y lo que me va a quedar es 1. Entonces, la función que no está definida para z cuando z igual a 0, entonces esa singularidad que tenía en z igual a 0 se puede remover, se quita, porque yo puedo definir para z igual a 0 la función como 1 y la de singularidad la remuevo, pues la quito. Si f de z tiene una singularidad removible, entonces va a ser escrita como una serie de potencias. Entonces, la función va a ser analítica en todos sus puntos, porque donde no lo era, que era en z igual a 0, en el caso de seno de z sobre z, yo esa singularidad la remuevo haciendo f de 0 igual a 1. Y entonces eso va a tener un desarrollo en serie de Taylor, en serie de potencia. Ese punto. Por lo tanto, si hacemos f de z sub 0 igual a sub 0, f de z será analítica en z sub 0. En otras palabras, f de z tiene una singularidad removible en z sub 0, sí, solamente sí. F de z se puede definir de tal manera que f de z se haga analítica en z sub 0. Bien. Vamos a ver ahora singularidades esenciales. Singularidades esenciales. Fíjense, hemos visto singularidades removibles, aisladas, removibles, y ahora vamos a ver las esenciales. Si f de z una función, entonces cualquier singularidad que no sea un polo o una singularidad removible es llamada una singularidad esencial. Entonces, cualquier singularidad que no sea un polo se llama una singularidad esencial. Si z igual a z sub 0 es una singularidad esencial de f de z, la parte principal del desarrollo de Lorentz tiene infinitos términos. Recuerden que para el polo, la parte principal solamente tenía un número finito de términos para el polo. Bien, entonces esa es la forma que yo voy a caracterizar una singularidad esencial de Lorentz, y veo que el número de términos de la parte principal, que es la parte donde tengo el cociente, los 1 sobre z menos z sub 0, los 1 sobre z menos z sub 0 al cuadrado, al cubo, todo eso va a tener un número infinito de términos. Ejemplo, fíjense ustedes esto que tienen acá, z diferente de 0. Entonces, la exponencial de 1 sobre z es de a la z, el desarrollo de Taylor estará ahí, esto era igual a 1 más z cuadrado sobre 2 factorial, más z cubo sobre 3 factorial. Si la z la reemplazo por 1 sobre z, me queda esto que está acá. Entonces, fíjense, aquí esto es lo que llamo la parte principal. Es donde estoy dividiendo, pues la 1 sobre z cuadrado. Esta es la parte principal. Esto tiene infinitos términos. La parte, digamos, de 1 sobre z a la n. Tiene una singularidad esencial en z igual a 0. En z igual a 0. Y el término a sub 1 o b sub 1, el primer término donde aparece la parte de la z, ese primer término que acompaña, que este es el a a la menos 1 o el b sub 1, a la menos 1, este es el a menos 2 o b sub 2. Ese término es el 1. El término que acompaña a
el cociente S sobre Z. Por lo tanto, si yo hago la integral de esa función sobre un camino cerrado, fíjense, si yo hago esa integral, eso va a ser igual a 2pi, porque fíjense, eso va a ser la integral de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. Ajá. Y fíjense, cuando yo hago la integral de todo esto sobre el camino cerrado, yo sé que la integral entre z menos z sub 0, en este caso z sub 0, es igual a 0. Entonces, esas integrales van a ser 0 si n es igual a menos 1. Perdón, si n es distinto de menos 1, y 2pi si n es igual a 1. Entonces, utilizando este resultado y gamma una curva cerrada, entonces yo al hacer esta integral, eso va a ser 2pi. 2pi. Esta integral me da 0, porque son una curva cerrada. Esta es la que me va a dar 2pi. Esta que está acá. Por este criterio que está acá. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, es esencial, ¿sí? Su desarrollo de Laurent, la parte principal del desarrollo de Laurent tiene infinitos términos. Entonces, esta función tiene una singularidad esencial en z igual a 0, porque esto 1 sobre z, z cubo, z cuadrado, z cubo, esto es infinito. No para, esto es infinito. Bien, vamos a una definición. La parte principal de f en el punto singular aislado, z sub 0, es aquella parte de la serie que encierra las potencias negativas de z menos z sub 0. Esto es lo que se llama la parte principal. La parte principal. La que encierra la parte de las potencias negativas. Esa es la parte principal. Esto lo debía haber definido antes, pero bueno, ahora lo definí. Bien. Y el coeficiente importante aquí es el que acompaña al 1 sobre z menos z sub 0. No al de las potencias, sino al del 1z menos z sub 0. Este va a ser muy importante, este coeficiente a sub 1, que va a venir, el coeficiente importante es a la menos 1, al cual llamamos el residuo de f en z sub 0, y lo escribimos de esta forma. El residuo de f en z sub 0 es igual a la menos 1, 1 sobre 2pi integral de f de omega d de omega. Menos 1. Esto lo acabamos de ver. Bien. Sea f una función analítica en una región A y tiene una singularidad aislada en z sub 0 con residuo b sub 1 igual a la menos 1 en z sub 0. Si gamma es cualquier círculo alrededor de z sub 0 cuyo interior, excepto para el punto z sub 0, se extiende en A, entonces esa integral de gamma de f de z sobre gamma es igual a la menos 1 2pi, o sea, esto que está acá. El 2pi pasa multiplicando para acá. Bien. Vamos a ver lo que son ceros de orden K. Sea f de z analítica en una región A y z sub 0 está en A. Diremos que f de z tiene un cero de orden K en z sub 0. Si solamente si f de z sub 0 es igual a 0, la primera derivada en z sub 0 es 0, hasta la késima derivada en z sub 0 es igual a 0.
pero hasta la késima menos 1, perdón, es 0. Pero la derivada késima en z sub 0 es diferente de 0. Eso es lo que se llama entonces un 0 de orden k. Z sub 0 es un orden de orden k si todas las derivadas anteriores a la késima son ceros al evaluar en z sub 0. Pero la derivada késima en z sub 0 es distinto de 0. Entonces fíjense lo que es ceros de orden k. Una función f de z analítica en una región y z sub 0 que está en A. Diremos que ella tiene un 0 de orden k en z igual a z sub 0 si solamente si ella y sus derivadas evaluadas en el punto z sub 0 hasta el orden k menos 1 son 0, pero la derivada de ella con respecto a la derivada késima de ella evaluada en el punto z sub 0 es distinto de 0. Entonces yo estoy hablando allí de que z sub 0 es un polo de orden k. Bien. Del desarrollo de Taylor, este que tengo acá, si la función es analítica, alrededor de z igual a z sub 0, entonces tengo esto. Vemos que f de z tiene un 0 de orden k, si solamente si, fíjense, tiene un 0 de orden k, todo se hace en 0, salvo la derivada késima. Entonces, fíjense, la derivada késima, entonces no es 0, entonces esto va a ser z menos z0 a la k, porque todas las anteriores van a ser. Entonces, la función la voy a denotar de esta manera. Anteriores a la k todos son 0, donde g de z es analítica en z sub 0 y g de z sub 0 es la derivada de f késima evaluada en z sub 0 sobre k distinto de 0. Entonces, si una función, fíjense, si una función tiene un 0 de orden k, la puedo escribir de esta manera, z menos z0 a la k, donde g de z va a ser la derivada de orden k de la f evaluado en z sub 0 sobre k factorial. Eso es distinto de 0. Bien. Vamos a ver algunos ejercicios. Entre los desarrollos de Laurent de las siguientes funciones con Z0, R1 y R2 como se indica. Fíjense el primer caso. La función f de z es z más 1 sobre z. Z sub 0 es igual a infinito. R1 es 0 y R2 es infinito. Y el segundo caso, f de z es igual a z sobre z cuadrado más 1. El punto es z sub 0 igual a 1. Ahí y R2 es igual a infinito. Perdón, igual a 2. Igual a 2. Recuerden quién era R1 y R2, miren, para que vean más o menos lo de R1 y R2. Yo creo que por aquí comenzando vimos R1 y R2. Aquí lo están viendo. Yo estoy trabajando en esta región. R1 es este y R2 es este. Están trabajando aquí en el anillo. Este es el sector R1 y R2. Entonces, fíjense, R2 es el grande y R1 el pequeño. Entonces, estoy por aquí, ¿no? Singular y removible, 0 de orden K. Ajá, aquí estoy. Aquí estoy. Encuentra entonces fíjense, el punto es el 0, el radio R1 es 0 y el radio R2 es infinito. Entonces estoy como, digamos, en todo el plano complejo, ¿no? Aquí R1 es 0 y R2 es 2. Entonces aquí estoy en un círculo de radio 2 con centro en I. Recuerden quién es I. I es el 0, 1. O sea, el I está en el eje de las I. En el eje de las I.
parte imaginaria. Y es en el punto 0,1. Bien. Entonces, fíjense, z sobre z más 1, ustedes dividen entre z, esto me queda 1, y me queda 1 más z. Esta expresión está en la forma de desarrollo de Laurent. Y aquí esto, Laurent, recuerden que era, entonces esto va a ser lo que llamamos la parte principal. La parte principal, fíjense que la parte principal, el desarrollo va a ser finito, el desarrollo va a ser finito, entonces z igual a 0 va a ser un polo de orden 1, digamos, porque solamente el desarrollo de Taylor, el desarrollo de Laurent, la parte principal, tiene un número finito de términos. Esta expresión está en la forma del desarrollo de Laurent. Esto es BK es igual a 0 para K mayor que 1 y B1 es igual a la menos 1, que es igual a 1. A 0 vale 1 y acá vale 0 para todo K mayor que 1. Entonces, esto ya está en la fórmula del desarrollo de Laurent. Vamos para el segundo caso. Segundo caso es la función f de z, z sobre z cuadrado más 1 y el punto donde estoy trabajando es en el z sub 0 igual a i, radio igual, y R1 es 0 y R2 es 2. Entonces estoy metido en un círculo de radio 2. Entonces me voy acá. Z menos i, z más i. Entonces fíjense, esto se anula en el z más i, en el z más i y en el z menos i. En el z más i y en el z menos i. El radio tiene 2. Entonces, puesto que z sobre z más i es analítica alrededor de z igual a i. O sea, el z igual a menos i no está en el radio centrado, no está en el círculo centrado en i y de radio 2. No está. Entonces, fíjense, yo tengo esto acá, yo voy a trabajar, fíjense, me dice, me estoy trabajando en el punto z sub 0 igual a i, punto z sub 0 igual a i, cuando z sub 0 vale i, donde tengo problemas acá y no acá en el z más i. Entonces la función z sobre z más i es analítica alrededor del z igual a i. Ella se puede desarrollar como una serie de potencia en z igual a i. Entonces, esta es la analítica. La z más i es la analítica. Entonces, vamos a desarrollar la z más 1 sobre z más i alrededor de z igual a i. Entonces, yo voy a desarrollar esto en serie de Laurent alrededor de z igual a menos i, que es donde tengo problemas. Bueno, que es donde me mandan a hallar aquí, alrededor de z 0 igual a i. Bien, entonces, perdón, estoy aquí. Ella puede desarrollarse como una serie de potencias. Ella es analítica, entonces en z igual a i, y la voy a desarrollar como una serie de potencias alrededor de ese punto. Entonces, 1 sobre z más i es lo mismo que decir 1 sobre 2i más z menos i. Esto es z menos i más 2i. Esto es z más i, esto que está acá. Entonces, divido entre 2i y multiplico por 2i. Me queda esto que está acá. Esto que está acá. Pero fíjense, esto va a ser 1 sobre 2i. Pero 1 sobre 1 más z menos i sobre 2i. Fíjense, la raíz, el módulo de z menos i sobre 2i debe ser menor que 1. El módulo de z menos i sobre 2i debe ser menor que 1. Ese módulo es el módulo de z menos i y el módulo de 2i es 2. Entonces, si eso es menor que 1, quiere decir
que z menos i es menor que raíz, perdón, que el módulo de z menos i es menor que 2. Eso implica esto. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Z sobre z cuadrado más 1 lo descompongo así. Y esto utilizando fracciones simples, lo descompongo así. Por lo tanto, z sobre z cuadrado más 1 lo he descompuesto de esta manera. De esta manera. Un medio de 1 sobre z menos i más un medio de z más i. Pero ¿dónde tengo problema? ¿Dónde tengo problema? Entonces aquí tengo, estoy trabajando en z igual a i. Dejo esto acá igual, ¿ok? Entonces, la función es analítica, esta otra es analítica en z igual a i. Entonces, si esta es analítica en z igual a i, voy a hacer el desarrollo en series de Taylor alrededor del punto z igual a i de esta que está acá, de la z más i. Fíjense que la hice aquí, ¿no? La z más i la hice aquí. La z más i la hice aquí. Entonces, yo aquí esto y esto lo pongo así. Y esto que está acá, esto que está acá. O sea, fíjense, fíjense. Yo esto lo separé en dos, ¿ok? Esto es un medio 1 sobre z menos i. Como estoy trabajando alrededor de z igual a i, aquí no es analítica. Aquí me queda esto igual aquí. Y esta sí es analítica. La 1 sobre z más i es analítica. Y aquí hago un desarrollo, área de potencia, alrededor del punto z menos i. O sea, z igual a i. Que es lo que hago acá. Que es lo que hago acá. Entonces, esta la dejo igual porque aquí la función no es analítica. Y esta sí es analítica en el punto z igual a i. Por lo tanto, tiene un desarrollo de serie de potencia que es este que está aquí, que es el que reemplazo acá. Entonces, esto que está acá es el desarrollo de Laurent de la función z sobre z cuadrado más 1. Entonces, fíjense, ustedes están viendo que en ese desarrollo, ¿no?, de Laurent, esta es la parte correspondiente al desarrollo de Taylor o mi serie de potencia, y este es el correspondiente a la parte principal, que es donde aparecen los cocientes. Solamente me aparece un término de orden 1. ¿Qué me quiere decir eso? Eso me va a decir que z igual a i va a ser un polo de orden 1. Z igual a i va a ser un polo de orden 1. Este es el desarrollo de Laurent. ¿Por qué va a ser un polo de orden 1? Porque recuerdan que dijimos que en el polo de orden 1, en el desarrollo de Laurent tiene un número finito de términos y aquí está a la 1 elevado. Bien. Otro ejemplo. Determine, fíjense este caso, determina el orden del polo en cada una de las siguientes funciones en la singularidad indicada. Fíjense este caso. Esto es bien interesante. Fíjense, la función es coseno de z sobre z cuadrado y el punto que voy a estudiar es el z igual a 0. Después tengo la función e a la z menos 1 sobre z también en 0. Y después voy a tener la función z más 1 sobre z menos 1 en z igual a 0. Entonces, fíjense, comienzo con la primera, z igual a 0 con problema. Entonces, el coseno de z lo desarrollo en serie de potencia, como 1 menos z cuadrado sobre 2 factorial, más z a la 4 sobre 4 factorial, menos z a la 6 sobre 6 factorial, punto suspensivo, y dividido sobre 1 sobre z cuadrado. Esto es esto. Coseno de z, su desarrollo de Taylor, y lo multiplico por 1 sobre z. Entonces, toda esa cuenta me queda esto que está acá. Entonces, fíjense ustedes, salvo este, que es donde me aparece 1 sobre z al cuadrado, ya no hay más potencia de z dividiendo, todas las demás van a estar multiplicando. Entonces, este
va a corresponder, esta es la parte principal del desarrollo de Laurent. Porque solamente hay un solo término, que es el 1 sobre z cuadrado. Luego la parte principal del desarrollo de Laurent es 1 sobre z cuadrado. Esto quiere decir entonces que z igual a 0 es un polo de orden 2. De orden 2, porque aparece al cuadrado acá. ¿Se explico o no? Sí, profe. Okay, bueno, ustedes van revisando todas esas definiciones, pues van revisando y ustedes la van revisando, van haciendo ejercicios y van viendo. Vamos a ver al segundo caso. E a la z menos 1 sobre z. Entonces, fíjense, el numerador se anula en z igual a 0, porque e a la 0 es 1 menos 1, 0. Entonces, el numerador se anula allí. Pero yo tengo acá 1 sobre z cuadrado y desarrollo e a la z. E a la z es 1 más z cuadrado sobre 1 factorial más z cubo sobre 3 factorial, punto suspensivo, menos 1. Se van los 1 y me queda z más z cuadrado sobre 1 factorial más z. Y al dividir sobre z cuadrado, fíjense que me queda 1 sobre z cuadrado, me queda z sobre z cuadrado es 1 sobre z, es el primero, ¿de acuerdo? Perdón, me queda 1 sobre z cuadrado. Ah, no, se fueron los 1. Perdón, se fueron los 1. Entonces me queda z sobre z cuadrado, me queda 1 sobre z. Después z cuadrado sobre, multiplicado por z cuadrado sobre 2 factorial, me queda 1 sobre 2 factorial. Y todo lo demás que me queda, la z va arriba. Fíjense. Este es el único, esto es z. Recuerden. Esto es z sobre z cuadrado, 1 sobre z. 1 sobre z. Al multiplicar z por z cuadrado. 1 sobre z. Entonces, están viendo que la parte principal del desarrollo de Laurent solamente tiene un término donde aparece la z en el cociente. Aquí este es. Por lo tanto, ese polo, aquí tengo un polo simple porque está elevado a la 1, el z. Así, el polo es simple en z igual a 0. O sea, eso me responde esta pregunta. Vamos a ver acá, en la tercera. Fíjate, no hay polo, ya que la función es analítica en z igual a 0. Esto no se anula. Esto no se anula en z igual a 0. Por lo tanto, aquí no hay polo, porque la función no se anula, la de abajo, en z igual a 0. Bien. Otro teorema dice, si a f de z, una función analítica en una región A y tiene una singularidad aislada en z sub 0. Entonces, primero, z sub 0 es una singularidad removible si y solamente si una de las siguientes condiciones es válida. Primero, una, aunque sea válida, una, aunque valga una, valen todas. Z sub 0 es una singularidad removible si y solo si una de las siguientes condiciones es válida. Primero, f de z acotado en un entorno reducido de z sub 0. El entorno reducido es un entorno que no incluye z sub 0. Z sub 0 de f de z existe. O tercero, que el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z es igual a 0. Entonces, si f de z es una función analítica y tiene una singularidad aislada en z sub 0. Primero, sin verificar esto. Y segundo, z sub 0 es un polo simple si solamente si este límite existe y es diferente de 0. Es diferente de 0. Entonces, fíjense, aquí tengo un criterio. Z sub 0 es un polo simple si f, si el límite este existe y es diferente de 0. Si es igual a 0, es una singularidad, ¿no?
es una singularidad aislada de Z sub 0. Bien. Aquí vamos entonces a determinar cuál de las siguientes funciones tiene singularidad removible. Entonces, fíjense el criterio, fíjense que decía. Tiene una función analítica, tiene una singularidad aislada. Ajá. Si Z sub 0 es una singularidad removible, si solamente si una de las siguientes condiciones es válida. F de Z es acotada en un entorno de Z sub 0. Ese límite existe cuando Z asciende a Z sub 0. O el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de Z menos Z sub 0 por F de Z es 0. Con una que esa se cumpla, entonces la singularidad es removible. Entonces, fíjense. Vamos a ver si la singularidad, no tengo problema, en Z igual a 0. Entonces, multiplico por Z, F de Z está acá. Entonces, estos se van y me queda Z de seno de Z. Cuando Z tiende a 0, vale 0. Así la singularidad es removible. O sea, verifica con esto. Con esto que está acá. Con esto que está acá. Entonces, en este caso, la singularidad Z igual a 0 es removible. Para el segundo caso, el segundo caso es este que está acá. E a la Z sobre Z. Bueno, multiplico por esto y me queda que esto da 1. Esto da 1. Entonces, fíjense, si el límite existe y es diferente de 0, entonces Z sub 0 es un polo simple. Entonces, fíjense, en el caso 2, estoy acá, multiplico por Z, por F de Z y me da 1 cuando Z tiende a 0. Así, el polo es simple. Así, ese polo va a ser simple. La singularidad es removible. Tercero, E a la Z menos 1 sobre Z al cuadrado. Entonces, estoy en este caso, ¿no? Entonces, eso lo escribo todo, lo meto aquí al cuadrado. Por otro lado, E a la Z menos 1 sobre Z tiene una singularidad removible, ya que este límite, cuando Z tiende a 0, esto va a ser 0. Va a ser 0. Así, esto que está acá tiene una singularidad removible. Otro ejemplo, el Z sobre E a la Z menos 1 es igual a 0, ya que E a la Z menos 1 es igual a 1 más Z cuadrado sobre 2 factorial más Z cubo. Hago el desarrollo de E a la Z, le quito el 1, se van los 1 y me queda que E a la Z menos 1 es esto que está acá. Entonces, el cuadrado menos 1 sobre Z, perdón, el cuadrado no, E a la Z menos 1 sobre Z es el inverso de esto. Es el inverso de esto. Entonces, esto me va a dar, esto me va a dar, a ver, ¿qué hice yo aquí? E a la Z menos 1. No, perdón. E a la Z menos 1 es esto, perdón. E a la Z menos 1 es esto que está acá, dividiendo sobre Z. Entonces me está quedando esto que está acá. Ahora, el hecho de que este límite, E a la Z menos 1 sobre Z, si igual a 1, fíjate, cuando Z vale 0, estoy determinado. Pero después derivando arriba y abajo, esto me queda E a la Z sobre 1. Cuando Z tiende a 0, esto va a ser 1. Entonces esto va a implicar que el límite, cuando Z tiende a 0, de Z E a la Z menos 1, va a ser igual a 1. A ver, ¿qué dice yo aquí? Por lo tanto, F tiene una singularidad removible. Pero a ver, ¿qué pasó yo aquí? Este límite es 0. A ver, cuando Z va a 0 es 0. Bueno. El límite, este es 1 sobre, bueno, claro.
Cuando Z va a 0. Bueno, si va a ser 0 sobre 1. Va a ser 0. Pero a ver, ¿qué hice yo? Este límite vale 0. Cuando Z deriva aquí vale 1. Deriva aquí es a la Z. 1 sobre 1. Este límite vale 1. Aquí tengo un error. Este límite vale 1. Límite cuando Z tiende a 0 es 1. Ya que a la Z menos 1 es esto. Entonces, si yo divido entre Z, si yo saco Z factor común acá y divido, me queda 1 más Z sobre 2 más Z. Z, esto es 1, Aquí hay un error. En la página 94. En la página 94. 94. En la página final del 94. Dime, ya que esto es 1. Eso es 1. Ahora, eso es 1. Ok, entonces E a la Z menos 1 sobre Z. E a la Z menos 1 dividido sobre E a la Z. Esto se va en la Z. E a la Z menos 1 es esto. Se van los 1, perdón. Se van los 1, me queda esto. Saco Z factor común. Me queda 1 más Z sobre 2 factorial más Z cuadrado sobre 3 factorial. Y dividido sobre Z me queda esto que está acá. Cuando Z tiende a 0, todo me da 0 menos 1 que está acá. Por lo tanto, ese límite es 1. Y el límite entonces de Z sobre E a la Z menos 1 sobre E a la Z menos 1 va a ser 1. Por lo tanto, f de Z igual a Z de E a la Z menos 1 tiene una singularidad removible. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a dejarlo, ¿qué página vamos? 95. Vamos a hacer este. 95. ¿Seguimos o cortamos ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, profe, yo creo que se puede dejar hasta acá. Ok, vamos a darlo hasta ahí, pues. Página 95.